Bienvenidos sean para nuestra edición de hoy. Como orador tenemos al Pastor Guadalupe, que él es director del Centro White de Puerto Rico. Eso está situado en Antinian, en la Universidad Antinian en Mayagüez. Y él es profesor de teología también. Así que bienvenido, Pastor. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, muy bien. Me siento muy contento de estar con ustedes, compartiendo con este lindo ministerio que ustedes han levantado. Así que los bendigo en el nombre del Señor para que todo lo que se esté haciendo aquí hoy y las próximas y los próximos invitados, pues también sean de mucha bendición para los que van a ver estos videos. Qué bueno, amén, así sea. Así que pues te dejamos todo el tiempo. Sabemos que pues Dios te estará usando. Vamos entonces a comenzar con una pequeña oración para que todo salga como Dios quiere. Oremos. Jesús, Padre eterno que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora que tenemos al Pastor Guadalupe, sabemos que tú estás a cargo, Señor, que tú vas a estar siempre con nosotros en esta sección de este ministerio, Señor, y que todos los que vean este video sean igual de bendecidos que nosotros. En Jesús, amén. Amén. Bueno, pues saludos a todos ustedes, saludos a todos los que nos están viendo también, que el Señor los pueda bendecir en este estudio. Nosotros vamos a estar compartiendo una información que normalmente no se trabaja en las iglesias, en los sermones, pero sigue siendo un tema de interés para muchas personas. Tiene que ver con ¿qué dice la Biblia acerca del espíritu de profecía? Y a lo mejor tú dirás, bueno, ¿qué es eso del espíritu de profecía? O a lo mejor tú has escuchado don profético. Todavía no parece que es muy familiar para ti. O a lo mejor has escuchado profetas, o has escuchado, no, tienes que haber escuchado profecía de la Biblia en algún momento. Pues todo eso que más o menos te he estado mencionando, vamos a estar hablando de eso. Y finalmente vamos a hablar de alguien que algunas personas creen, algunas personas no creen que el don profético se dio en ella, y se trata de Elena G. de White. ¿Has escuchado mucho de ella? Pues sí, a lo mejor. ¿Has visto quizás cosas en el Internet? Bueno, en el Internet hay muchas cosas, buenas, malas, falsas, verdaderas, pero hoy queremos hablar de cosas concretas y queremos empezar primero por nuestra guía por excelencia, que es la Biblia. Me encanta empezar por ahí, por la Biblia. Yo creo que también ustedes son iguales con relación a la Biblia. Bueno, primero que nada, si ustedes me ven que yo miro aquí y miro hacia acá, es que acá tengo la información, así que vamos a estar así combinándonos un poquito. Lo primero que yo quiero preguntarles a ustedes, a ver qué opinión ustedes tienen. ¿Ustedes habían escuchado esa expresión, el espíritu de profecía, en algún momento? ¿Sí? ¿No? Poquito, poquito. Poquito. ¿Tienen una idea o algo así que ustedes digan, pues mira, me parece que es esto, o no tengo nada de idea? Casi siempre yo lo he escuchado como que en los tiempos como que de la antigüedad. Casi siempre las personas piensan cuando dice profecía o profeta, son de la gente de allá. Para allá, para el tiempo bíblico. Ok, perfecto. Sí, ¿Quién no, más? ¿Quién no más se puede decir? reconoce algo de como que actual, como que no es de ahora. Ok, como que eso se quedó allá y eso no tiene nada que ver con el siglo XXI. Ok. ¿Alguien más que tiene algún comentario con relación a espíritu de profecía? ¿Qué es? ¿No? Bueno, pues vamos a ver. No hay nada mejor que ir a un texto bíblico. Y yo quisiera que me acompañaran al libro de Apocalipsis. Si hay alguien de ustedes, ¿verdad?, que quiere compartir con nosotros esa lectura. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 10, encontramos, bueno, básicamente va a ser el versículo clave, el base de donde va a girar toda la temática. A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién dice Yo yo? se lo puedo leer. Adelante. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús.
Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Notaron que Apocalipsis habla de esa expresión, de espíritu de profecía. Notamos que esto es una narrativa donde Juan, en la isla de Patmos, se le acerca un ángel para traerle un mensaje poderoso que es el que finalmente él escribe como el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando se le aparece este ángel, bueno, Juan, quizás a mí me hubiese pasado lo mismo, ver un ser diferente que irradia luz y poder, uno piensa, pues es Dios el que llegó. Y entonces él se arrodilló, pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas, porque ustedes saben que la Biblia habla que nosotros solamente nos debemos arrodillar o postrarnos delante de lo que es divino, ¿verdad? Delante de Dios el Padre, delante de Jesucristo, que es el Hijo, pero de ningún ángel y de ninguna otra persona nos podemos postrar. Entonces el ángel lo corrigió, le dijo, mira, no, levántate que yo vengo a traerte un mensaje importante, recuerda. Y ahí hay dos frases importantes al final del versículo. Ustedes pudieron identificarlas. Hay dos frases bien interesantes ahí que las vamos a estudiar a fondo. ¿Cuáles fueron esas dos frases? Vamos a ver si ustedes las identifican. Yo pienso que el testimonio de Jesús y pues espíritu de profecía. Correcto. Muy bien. El testimonio de Jesús y el espíritu de profecía. Y eso lo vamos a estudiar porque a lo mejor te es familiar el testimonio de Jesús. Bueno, el testimonio de Jesús es algo que quizás habla de Jesús, pero ¿cómo Apocalipsis lo aplica? Eso es lo que queremos ver hoy. No, y de hecho, pastor, sí. casi siempre hay versículos, varios versículos alrededor de la Biblia en Apocalipsis que sí que escuchamos como que los que guardan los mandamientos, tienen la fe de Jesús, del testimonio de Jesús, como que es más quizás conocido para uno escuchar el testimonio de Jesús. Pero ya cuando se habla del espíritu de profecía, pues uno como que sé o no sé lo que, como que, ¿verdad? Se queda pensando a fondo que realmente, cuando vamos a explicarlo, pues quizás no somos los mejores para explicarlo, no lo entendemos quizás a fondo o la magnitud de lo que significa. Pues precisamente, mira, lo que estás mencionando, la Biblia tiene uno de los pasos para nosotros entender la Biblia, es que la Biblia también se interpreta ella sola. ¿Ok? Eso es un principio importante. Entonces, en alguna porción de todos los libros bíblicos, tiene que haber uno o dos o varios versículos que nos ayudan a entender aquel pasaje bíblico que no entendemos. En este caso, la expresión espíritu de profecía o testimonio de Jesús, lo vamos a ir entendiendo precisamente por el mismo Juan, que el mismo ángel le va a explicar, porque Juan tuvo la visión, pero él no entendió cada cosa que le enseñó el ángel. Entonces es bien importante que tanto Juan como nosotros nos cuesta también buscar qué significa cada cosa en la Biblia. Y ese es un ejercicio que todos tenemos que hacer. Pues mira, vamos a hacer una comparación entre dos versículos que nos van a ayudar a entender esta incógnita que tenemos con esas dos frases. Si vamos un momentito a Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, vamos a encontrar un versículo que lo vamos a combinar con otro. Así que allá contigo había una joven al lado tuyo que ahorita levantó la mano así, quería exactamente, pues ella que pueda leer Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12 y quizás le voy a pedir a Joandra para que nos ayude a leer Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Ok. Tan pronto lo tengan, vamos a ver, porque lo que vamos a hacer es una comparación, ¿está bien? Una comparación. Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien, ese versículo es importante porque Apocalipsis, en ese versículo que acabamos de escuchar, está hablando de la característica del pueblo que el Señor Jesucristo viene a buscar. Entonces tiene dos características muy específicas. Guardan los mandamientos de Dios, Éxodo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos, y tienen la fe de Jesús. Y aquí otra frase que pudiéramos entenderla quizás de una manera,
pero Apocalipsis la está aplicando de una manera interesante y eso es lo que queremos hoy, como que sacarle 2 pedacitos a ese versículo y entenderlo bien. Entonces, para poder entender ese pasaje, vamos entonces a llamar otro pasaje que nos pueda explicar un poquito, que Joandra nos lo va a leer, Apocalipsis 19:10. Noten eso. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ok. En el versículo anterior habló fe de Jesús, pero en el versículo que acaba de leer Joandra aparece la frase testimonio de Jesús. Eso está totalmente correlacionado. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, sencillamente, testimonio es algo que se dice de alguien. En este caso se está refiriendo a Jesús. Pero cuando la frase testimonio de Jesús está pegada o se está equiparando con espíritu de profecía, cobra un significado más amplio, que es el que yo quiero explicarle. Espíritu de profecía, vamos a explicar un poquito la frase espíritu de profecía. Espíritu de profecía ya nos viene a dar un indicio de una manifestación que proviene del Espíritu Santo. ¿Ok? Es algo que Dios a través del Espíritu Santo provee para revelar los secretos que Él tiene. Por eso la palabra profecía, que profecía pues tiene que ver con mensajes que no los sabríamos nunca a menos que Dios no los revele. Repito eso, la profecía es un mensaje que Dios revela. Nadie puede saber absolutamente ningún mensaje de Dios a menos que Dios lo revele. Entonces, ahora vamos a ver si podemos equiparar estas 2 frases. Espíritu de profecía es el método que Dios escogió desde el principio de la historia humana para comunicar sus mensajes. ¿Está bien? Sencillamente, es un método divino para Dios comunicarse con el ser humano. ¿Okay? Entonces, espíritu de profecía se manifiesta en una persona, pero no en un ángel, sino en seres humanos como ustedes y como yo. O sea que Dios decidió escoger comunicar su mensaje a través de seres humanos, pero no cualquier ser humano. Ahorita vamos a ver un versículo que nos describe que Dios sí escoge específicamente, que no es cualquier persona, sino los que Él sabe que van a ser fieles en enviar mensajes que Él quiere revelar. Así que, quizás siendo bien puntual en la explicación, espíritu de profecía es el método establecido por Dios para comunicarse con el ser humano. ¿Okay? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, haciendo un paréntesis, cuando vemos en la Biblia estas personas que pudieron entender los sueños que Dios le enviaba a otra persona, no eran quizás profetas, pero tuvieron el espíritu de profecía, o simplemente se enfoca en que es una persona que tiene ambos, que Dios le habla y puede entonces, o recibe el sueño, la visión, y también es el mismo que le interpreta a través de Dios. Ok, excelente pregunta. Mira, la pregunta tuya tiene una explicación un poco más compleja, ¿ok? Porque lo que tú me acabas de preguntar, quizás vamos a partirlo un poco en pedacitos para poderlo entender. Dios llama a personas para que ejerzan el oficio de profeta, ¿ok? Entonces, también en la Biblia, Dios llama, en un momento específico, Dios utiliza a una persona para revelarle algo que comunique a otra persona y ahí se acabó. Ok. ¿Me va entendiendo? O sea, que Dios en un momento puede escoger a una persona, a un joven, un adulto, el que Dios desee. Inclusive, va a sonar jocoso, pero es bíblico, Dios en algún momento escogió a una mula
una sola vez para dar un mensaje. Claro. Pues ahí muestra que Dios simplemente no tiene barreras para enviar sus mensajes. Así que, pero en el caso de los seres humanos, Dios puede escoger a una persona. Inclusive, la palabra profeta, esto lo voy a añadir un poquito, la palabra profeta en la Biblia tiene diferentes connotaciones. Y primero, profeta como usted y yo lo conocemos, que es la persona que Dios escoge para revelarle sueños, visiones acerca del futuro, del presente y demás. Esos son los profetas que normalmente nosotros ya más o menos estamos familiarizados. Pero la palabra profeta también en el Antiguo Testamento tiene una palabra hebrea que se llama Nabí, y Nabí es el tipo de profeta que es como un proclamador de la palabra de Dios. ¿Se entendió? Ok. Es un predicador, para ponerlo tan sencillo como eso. Entonces en la Biblia también a los predicadores se les conoció como profetas. Okay. Eso no mucha gente lo entiende hoy. Y por eso vamos a encontrar que en el caso, yo no sé si ustedes recuerdan a Saúl, que en un momento Saúl empezó a dar un mensaje y un grupo le dijo adiós, pero Saúl también está entre los profetas. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje. No era que Saúl estaba teniendo visiones, sino que en ese momento Dios lo inspira para presentar un tema y se reconoció también como profeta. Inclusive, Samuel, el profeta Samuel, levantó lo que se llamó una escuela de profetas. ¿Ustedes lo sabían? Fíjate, eso es nuevo. Sí, Yo había una escuela de profetas. Yo ¿sí? había escuchado. Pues, pero es el tipo de profeta predicador. ¿Me explico? Sí. Porque nadie va a la universidad para aprender a recibir una visión ni a interpretar sueños. Porque eso solamente, ese tipo de profeta, solamente Dios lo utiliza en el momento. ¿Me explico? Pero el profeta, o el término Nabí, que es un predicador, un proclamador, ese sí puede ser capacitado para presentar el mensaje de mejor forma, como es la escuela de teología de la universidad, que prepara pastores y demás. ¿Me explico? Así que hay que hacer diferencia entre esas dos cosas. Ok, entonces, pues básicamente no es lo mismo ser pues, un profeta, pero predicador de esa manera, a tener el espíritu de profecía, que ya cuando Dios te escogió con un propósito especial. O sea, para revelar. Exacto. Okay. Lo tiene, exactamente. Una cosa es el oficio del espíritu de profecía o el don profético, y una cosa es ser profeta en el término de proclamador. ¿Ok? Que ambos necesitan el Espíritu Santo. ¿Está bien? Ambos lo necesitan. Entonces, en el caso de Apocalipsis, que está hablando del espíritu de profecía, pues no, se está refiriendo a ese oficio profético, donde reciben visiones, sueños, y que se establecen por un tiempo prolongado. Ustedes me pueden dar ejemplos de profetas de ese calibre, ¿verdad? Por ejemplo, díganme algunos ejemplos de profetas de ese calibre. ¿Como quién? De los que reciben sueños, interpretan... Bueno, Daniel fue uno de los profetas de ese carácter. Daniel, ¿qué otro más encontramos en el Antiguo Testamento? De ese calibre. José José es algo interesante porque José se convirtió en un interpretador de sueños. Es que un tanto diferente, que Dios también pues le ayudaba para interpretar los sueños. Pero tenemos el profeta Ezequiel, ¿verdad? Tenemos el profeta Jeremías, y si seguimos, hay muchos. Isaías también. Isaías, que inclusive Isaías se le conoce el profeta mesiánico porque la gran parte de sus profecías tenían que ver con el Mesías que vendría. Ese libro de Isaías ustedes se lo recomiendo para que lo estudien. Así que, retomando un poquito lo del espíritu de profecía, ya sabemos, testimonio de Jesús es lo mismo que espíritu de profecía. ¿Por qué?
El espíritu de profecía es el oficio que Dios entrega a un ser humano que Él escoge. O sea, yo no puedo decir, yo soy profeta. No, es más, les voy a decir más. Y los que Dios escoge normalmente se niegan a ser profetas. O sea, a mí me está curioso cómo hay gente que está loco por ser profeta. Así mismo es. De verdad que yo no entiendo, porque eso es un oficio bien difícil. Y todos los que entendían en qué consistía ese oficio decían, no, llámate a otro. Pero finalmente obedecen al Señor. ¿Okay? Hay mucho que quizás quieren ser profeta hasta que ven Osea. Bueno, exacto. Sí. No es fácil. No es fácil. No, y Ezequiel, mira, Ezequiel le tocó, Dios le quita la voz. Entonces, ¿cómo va a proclamar entonces? Uh-huh. Pero ¿sabes cómo Dios le pidió proclamar al pueblo de Israel el mensaje profético? Dramatizándolo. Eso yo no lo sabía. Yo tampoco. No. Así que si alguno de ustedes quiere ser profeta, Dramaticen. pues no sabemos. O sea, Dios sabe, Dios tiene un plan y Dios va a escoger a sus siervos para eso. Entonces, cerrando quizás la explicación del espíritu de profecía, para que lo entendamos, testimonio de Jesús es lo mismo que el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía es el oficio que Dios da a un ser humano para proclamar un mensaje, y prácticamente todos los profetas que Dios escogió siempre hablaron de Jesús. Por eso, testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Tiene que estar así, unido. Entonces, ustedes van a notar, ya le dije, Isaías proclamó de Jesús. Y buscamos, yo tengo por ahí una información que después se la puedo Pastor, pasar. y Sí, básicamente adelante. Eso es una de las características que un profeta tiene que tener. Que tiene que tener juntamente. Tiene que hablar básicamente de Jesús por su testimonio. Correcto. Para nosotros poder saber si este profeta es verdadero, tiene que proclamar a Jesús. No puede contradecir a Jesús y ni siquiera puede contradecir los profetas anteriores. O sea, como que llegué y traigo un nuevo mensaje y ese nuevo mensaje tira por tierra todo el mensaje que los otros profetas hablaron y la Biblia. Ya ese profeta está descartado. Es como que tiene que tener una armonía con todo. Uh-huh. Esa es la palabra, armonía. Si hay un profeta que contradice a otro, hablando de profetas verdaderos, si hay un... Ya se descarta. Si ya se descarta. Y si ese profeta no habla acerca de los mandamientos de Dios, también se descarta. Y si ese profeta en su vida no vive conforme a la voluntad de Dios, también se descarta. Porque entonces está contradiciendo con su vida el mensaje, sí. Entonces, ¿en qué se diferencia un profeta de un discípulo o un apóstol? Ok, vamos entonces por partes. El discípulo, la palabra discípulo significa estudiante. ¿Ok? Así que cuando Pedro, Juan eran discípulos, eran estudiantes de un rabino. O sea, para el pueblo de Israel, un discípulo es alguien que sigue a un rabino. Rabino significa maestro, ¿ok? De la palabra de Dios. Entonces, en este caso, Pedro, Juan y los hijos de Zebedeo, todos seguían a un rabino llamado Jesús, ¿ok? Pero cuando esos estudiantes llegan al conocimiento suficiente para entonces ir a proclamar a otros lugares ese mensaje que aprendieron como estudiantes, se les llaman apóstoles. ¿Ok? ¿Se entendió? Apóstoles significa enviado. ¿Ok? ¿Enviado a qué? A proclamar lo que aprendieron como discípulos, como estudiantes de un rabino. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el profeta y el apóstol o el discípulo? Bueno, el profeta, para quedar bien claro, el profeta que fue llamado al oficio de profeta con
sueños, visiones, por un espacio extensivo de tiempo, es esa diferencia de que tiene el espíritu de profecía en él para ver cosas en el futuro que Dios le muestra, con el fin de dirigir al pueblo de Dios. Ahora bien, los discípulos reciben el mensaje, se capacitan para entonces poder proclamar el mensaje de tal manera que la gente que lo escuche pueda aceptar el mensaje y incluirse en ese pueblo. Por eso es que hablamos del bautismo, por eso es que hablamos de que la gente se haga cristiano. ¿Por qué? Porque reciben un mensaje de alguien que ya sabe el mensaje porque lo aprendió, lo está viviendo y lo está proclamando. ¿Okay? Esa es básicamente la diferencia. Pero en el Antiguo Testamento a ambos se le llamaba profetas, pero con términos hebreos diferentes. En el español y en inglés no lo vamos a notar. Por eso yo al principio hice la diferencia. Así que miren este versículo ahora. Amós capítulo 3, versículo 7. Así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a los siervos de los profetas. Muy bien. Fíjate que este versículo pone una pauta y es bien clara. ¿Qué dice? Que el Señor no hará ¿qué? Nada sin que se lo revele. Revelar es mostrar algo que antes no se sabía. O sea que Dios no hará nada sin que se lo revele ¿a quién? A sus siervos. La palabra siervo es importante porque no es cualquier persona. A sus siervos, los profetas. Es decir, miren, la palabra de Dios vino gracias al ministerio profético. Es decir, Dios reveló, ellos recibieron el mensaje y primeramente se proclamó el mensaje oralmente. Oralmente es que audible, ellos lo predicaban. Después ellos escribían sus visiones, sus sueños, y así poco a poco a través de la historia se fue compilando toda esta información y hoy, gracias a la inspiración del Señor, tenemos el libro que conocemos como la Biblia, donde aparece todo el mensaje profético del espíritu de profecía de tantos profetas en el Antiguo Testamento que venían dando pistas de que vendría un Mesías para salvar al mundo de sus pecados. Es maravilloso cuando empezamos a descubrir todos esos mensajes y empezamos a armar ese rompecabezas. Y cuando vemos el cuadro completo, decimos, mira, no hay duda que el Señor estaba ahí. Porque ¿sabes lo que es un profeta? De años y años, y aparece otro diferente y no se contradice. No, eso es dirigido por alguien. Y es nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Okay? Evidentemente, pastor, y eso me recuerda a que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ciencia. Sí. Y pues uno, pues obviamente, pues no solo para las clases, sino que se pasa leyendo temas, escudriñando acerca de investigaciones y cosas así. Y me está curioso que obviamente a través de los tiempos pues ha cambiado. Antes, por ejemplo, se creía que el átomo era de una manera, ahora de otra, y diferentes teorías se han ido probando y es cambiante. Pero la Biblia nunca ha cambiado. O sea, el mensaje siempre ha sido el mismo y eso que ha sido, como bien usted dice, de muchos autores. Y es como guiado por un mismo espíritu, que sabemos que es el Espíritu Santo. Y es que no hay otra forma de pensarlo porque yo recuerdo cuando hacen este jueguito de que yo te digo un mensaje y lo sigues pasando hasta que llegue y yo nunca he visto que llegue el mismo mensaje. Igual. No. Ni una, no, aunque sea una palabra, llegan 20 palabras después. Y es interesante y uno tiene que caer en tiempo de que la palabra de Dios, o sea, es algo dirigido por Él en todo el sentido, porque si no fuera de esa forma, estuvieran muchos errores, muchas cosas que se contradicen, pero no. La Biblia siempre es acorde en todo, desde el principio hasta el final. Nunca se contradice, no hay errores, así que el que quizás tenga duda de que la palabra de Dios no es inspirada por Él mismo, que fueron personas inspiradas por Él mismo, pues no, tiene que recapacitar y analizar más ese aspecto. No, y comprobarlo.
porque hay gente que tiene duda, pero no ha comprobado, con un corazón entregado a buscar la verdad bíblica. Miren, ejemplos. ¿Qué estamos viendo en estos últimos años? Cosas que ustedes y yo sabemos que se están cumpliendo exactamente como ya el Señor había mencionado. Entonces, si descartamos a Dios, digamos que esto se lo inventó alguien y esto es un cuento, déjame decirte que escribió este cuento está duro, ¿sabes? Es un duro, si es un cuento, porque mira que todo coincide, pero salvajemente. Y usted y yo no sabemos que esto es un cuento, esto es palabra del Señor y Él ha estado dirigiendo desde el principio cada una de las personas que ha escogido. Mira, hay algo más que quiero traer a colación acerca del espíritu de profecía, y lo vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, para que ustedes vean cómo antes se le llamaba a esos profetas, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Wow, interesante, ¿sabes? ¿Por qué se le llamaba vidente? ¿Ustedes tienen idea por qué se le llamaba vidente? ¿O algo que le llega hacia la mente? Cuéntenme. A mí me recuerda la historia, siempre confundo los nombres, no sé si era el siervo de Eliseo o de Elí, no recuerdo. Pero de Eliseo. Que él le dice al Señor como que haga ver a su siervo lo que él está viendo. Y pues se da cuenta que eran más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. O sea, se dio cuenta que Dios estaba protegiéndolo ante quizás esa guerra que había, pero Dios estaba de su lado y había más con él. Y pues básicamente yo pienso que cuando uno conoce a Cristo y se empapa de Él, Cristo te hace ver cosas que tú nunca viste, como a Saulo, como que fue Pablo, lo hizo ver. Y pues me recuerda eso, al vidente, pues quizás con Cristo nosotros podemos ver las cosas como son. Exactamente, o sea, el vidente se le llamaba así porque era la persona que podía ver la revelación. No todo el mundo puede ver la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, Señor, yo quiero ver tu revelación. Hoy me toca a mí, escógeme a mí. No, es Dios que llega, entonces te escoge, si fuese el caso, te revela. Y tú ves lo que nadie podía ver porque no fueron escogidos. Entonces eso tiene que ver con la vista. ¿Okay? Bien importante porque de aquí va a surgir algo que vamos a ver rapidito que le quiero explicar. Importante con relación a la vista, tiene que ver que yo no sé si ustedes recuerdan Apocalipsis. Apocalipsis habla acerca de la última iglesia del tiempo del fin, la iglesia de la Odisea, donde el Señor le da unos consejos y le dice, compra colirio para que unjas tus ojos y puedas ver. Entonces la iglesia del tiempo del fin tiene un problema de la vista, pero no es esta vista así, sino tiene un problema espiritual que no ve y no entiende las revelaciones de Dios. Por lo tanto necesita colirio. Ante esa enfermedad, necesita alguien que sí vio. ¿Me di a entender? Sí, qué brutal. Entonces ahí, ese se llama el profeta, donde se manifestó el espíritu de profecía y es simplemente para dirigir a su pueblo que no está viendo espiritualmente. Por eso es que en uno de los evangelios, no recuerdo cuál, que dice, ¿verdad? Lamentablemente que habrán ciegos guiando ciegos. Quizás gente guiada por un supuesto maestro, supuesto profeta, pero esa persona no es un profeta, no es un vidente porque Dios no le reveló nada. Así que un ciego guiando a otro ciego. Así, y no solamente eso, sino Jesús dijo,
teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, que son los dos sentidos que Dios utiliza para la revelación, la visión y la audible. ¿Entienden por qué el ataque hoy es audiovisual? Para distraer entre la comunicación con Dios. Digo, no estoy en contra del audiovisual, no, nadie me malentienda, ¿está bien? Sino que tenemos que ver que también ha habido una distracción donde personas que pudieran ser muy bien dirigidos por el Señor no están ni viendo ni escuchando lo que Dios quiere decir. Así que de la manera como venimos explicando, yo quisiera ahora, vamos a ver un versículo que nos va a ayudar a entender también parte de la función del espíritu de profecía. O sea, no solamente recibir visiones y demás, sino hay algo más que la Biblia nos muestra de manera bien contundente. Se encuentra en Proverbios 29 y versículo 18. Proverbios 29, versículo 18. ¿Quién lo tiene que lo pueda leer? ¿Quién dice yo? Yo lo tengo. Wanda. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ok, noten que la Biblia está diciendo algo muy contundente. Si no hay profecía, es decir, si no hay espíritu de profecía o la manifestación del espíritu de profecía en el pueblo de Dios, el pueblo se sale del carril, es decir, se sale del camino establecido por Dios. Notamos, así que quien estableció que se necesitaba la palabra de Dios y el ministerio de los profetas fue Dios. Quien lo decidió fue Él y a Él no se le cuestiona. Entonces, de esa manera, Dios, a través de toda la historia, viene dirigiendo a su pueblo. Inclusive, hay un momento, hay una era del pueblo de Israel donde no hubo profecía, no hubo profetas levantados por Dios, y fue el periodo más nefasto, más terrible para el pueblo de Israel, donde el pueblo se fue, se descarrió, cayó en pecado intenso. Bueno, fue un desastre total. Entonces, tan pronto Dios trae un profeta, el pueblo entonces empieza a encaminarse, porque tiene a alguien que le está diciendo lo que está correcto y lo que está incorrecto. ¿Ok? Eso es bien importante. Así que con este versículo nosotros podemos decir claramente que Dios, en momentos muy específicos, Dios levanta el ministerio profético para dirigir a su pueblo, para que siga por el camino correcto en momentos muy claves. Te voy a dar un ejemplo. Ustedes recuerdan, antes de que Cristo viniera aquí a la tierra, el Señor envió a un profeta, escogió a un profeta. No sé si ustedes recuerdan el nombre, pero se llamaba Juan el Bautista. Y entonces el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino, ¿verdad?, espiritual, para cuando llegara Jesús, el camino estuviera preparado. Es que notas eso, que Dios levanta en un momento específico, con un propósito específico a un profeta, para entonces dirigir al pueblo hacia la voluntad de Él. Ahora, eso no significa que el pueblo, necesariamente aunque tenga profeta, va a ser obediente. ¿Me explico? Pero a mayor información, mayor responsabilidad. ¿Se entendió? Okay. Tú decides desobedecer, después no tienes excusa. Que yo no sabía si te envié a este, te envié al otro. No hay excusa. Entonces eso es bien importante. Por eso hay otro versículo que lo encontramos en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. El capítulo 20 y versículo 20. Y mira, esto es pura coincidencia. Que los profetas sean videntes y de que este versículo sea 20-20, es pura coincidencia.
Así que segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. ¿Quién lo lee? Ajá. Dice, Segunda Crónica 20:20. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Esa última parte del versículo es fundamental para toda la historia humana. Creer a Jehová y estaréis ¿qué? Seguros. No hay seguridad en este mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás. No hay seguridad fuera del Señor. ¿Está bien? Y es importante, debemos creer en Él, en su palabra, y estaremos seguros. Pero hay otro elemento. Debemos que creer a sus profetas. ¿Por qué dice sus? Porque es una pertenencia de Dios. Porque los profetas escogidos por Dios son de Él. Porque hago el énfasis. Porque hay profetas que no son escogidos por Dios. Y a eso se le llaman profetas ¿qué? Falsos. Pero es bien difícil identificar a veces un profeta falso si tú no conoces lo que Dios dice acerca del profeta verdadero. Y ahí están las características que ahorita hablamos, me hicieron la pregunta y mencioné algunas. Pero eso es un tema completo, interesantísimo, y yo creo que súper importante para saber, ya que en algún momento vamos a hablar de Elena G. de White. Si Elena G. de White es una profeta verdadera, tiene que pasar cada una de las características. Esto no es a unos sí y a otros no. ¿Me explico? Hay que pasarle el filtro. Si lo pasa, es profeta verdadera. Si no lo pasa, pues no es profeta verdadera del Señor, no fue escogida. Así de simple. Pero no podemos llegar mira, sin estudiar a profundidad qué es lo que dice el Señor. Eso es un tema que yo lo llamo las características de un verdadero profeta. Y eso, después podemos hablar de eso. Por ahora, bien importante este versículo. Creer en qué? En Jehová, para estar seguros, y creer a sus profetas, y seremos ¿qué? Prosperados. Pastor, y una pregunta, yendo un poquito hacia atrás, acerca de Juan el Bautista. ¿Se considera como profeta Juan el Bautista? Es más, Jesús dijo que este no es solamente un profeta, es un mayor, uno de los profetas más reconocidos por Jesús fue Juan el Bautista. Okay. Jesús habló bien contundente sobre Juan el Bautista. Ok, so Juan el Bautista básicamente, una de las características fue que preparó pues, el camino para entender que venía Jesús. Y va acorde entonces con lo que estamos hablando al principio del testimonio de Jesús. El profeta entonces de lo único que habla no es de, yo soy el profeta, Dios se me revela a mí. No. Mira, Jesús es esto, Jesús es lo otro, y esto es lo que debemos de hacer. Básicamente, ¿verdad? Tiene, por decirlo así, esa característica primordial del profeta. Es como él dice, a él conviene crecer y a mí menguar, porque tiene que él venir y, tú sabes, hacer todo lo que él necesitaba hacer. Claro. Okay. Sí, ese detalle que acaban de mencionar podríamos utilizarlo como una señal de un verdadero profeta, porque dice la Biblia, quizás adelantando un poquito lo que puede ser otro tema, dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés, le dijo, mira, si el profeta, y a Jeremías, si el profeta, que dice ser profeta, dice tal mensaje y no se cumple, no es profeta que estuvo conmigo. Así mismo el Señor, no es profeta que estuvo conmigo. No, yo no le he revelado nada. Ahora, hay otro detalle. Dice, si un profeta proclama y se cumple lo que proclamó,
pero después que se cumple lo que proclamó, te invita a ir en pos de ídolos, ese no es profeta mío. ¿Ves cuán serio es esto? Porque se van a levantar, Jesús habló del tiempo del fin, que se van a levantar muchos falsos profetas. Y cuando habla Jesús en Mateo 24 de los falsos profetas, habla que van a hacer grandes prodigios, grandes señales. Y eso implica que muchas de las cosas que hagan se van a cumplir. Y si tú te quedas solamente con que el profeta que es de Dios es el que proclama y se cumple, pues estás incompleto, porque esos falsos profetas también van a lograr hacer cosas que se van a cumplir, que tú lo vas a ver, pero después te van a invitar a ir en pos, en contra de la voluntad de Dios. Y cuando tú veas eso, ese no es profeta de Dios. Por eso Jesús dijo que eso va a ser tan fuerte como que aún a los escogidos tratarán de engañar. Y los escogidos ahí se refiere a personas que están bien enraizados en la palabra de Dios. Y esa gente son muy difíciles de sacarlos de la voluntad de Dios. Y el ataque final con falsos profetas será tan fuerte que estos van hasta temblar. O sea, estamos hablando de algo bien serio, ¿sabes? Pero bueno, eso es lo de las características de un verdadero profeta. Yo quisiera hablarles un poquito ahora acerca de este pasaje que se encuentra en Joel 2.28. Joel 2.28, porque la pregunta que le quiero hacer a ustedes, Dios, ¿a quién mayormente Dios escoge como profeta para un momento específico crucial? Y pues vamos a ver este pasaje interesante en Joel 2.28. A ver quién lo puede leer. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Muy bien. Entonces, aquí hay muchas cosas que debería explicar, pero solamente me voy a limitar a una sola cosa que quiero extraer para no añadir tanta información que después nos confundamos. Aquí hay tres edades diferentes que Dios utiliza para enviarse un mensaje. ¿Ustedes lo pueden detectar ahí? Sí, los niños, los jóvenes y los ancianos. Correcto, exactamente. Entonces, recuerden, Dios utiliza al que Él quiera. Pero este versículo nos está diciendo que hay tres áreas importantes. Haciendo un paréntesis, en la iglesia estas tres áreas tienen que trabajar juntos. Esto de que los niños por un lado, los adultos por otro, los jóvenes por otro, sí hay momentos donde podemos compartir los jóvenes solo porque hace falta, claro, sí, pero que no sea una costumbre de que no, allá la actividad de los adultos allá y no, porque eso no es una iglesia unida. Y este versículo nos refuerza que Dios va a utilizar en tiempo del fin a esas tres áreas en conjunto, con mucho poder. Pero, déjame ver si puedo compartir pantalla por un momento. Ya aquí está, notamos. Ese versículo que nosotros leímos, pero te voy a mostrar que normalmente en ocasiones bastante significativas, obviamente para el Señor, o en momentos bastante fuertes, el Señor normalmente escoge a jóvenes. Eso a mí siempre me ha llamado la atención, por eso yo digo que ustedes como jóvenes, déjame ponerlo de esta manera. El enemigo les tiene el foco a ustedes. Porque Dios los utiliza a ustedes. Y con poder. Entonces, si el enemigo puede sacarlos a ustedes del carril para cualquier otra cosa fuera de la voluntad de Dios, pues ya lo ganó. O aparentemente lo ganó. Pero bueno, mira, sí. Y de hecho que básicamente los jóvenes es como esa pieza del dominó que une dos partes diferentes, porque los jóvenes están entre medio de los ancianos y de los niños.
Correcto. Obviamente jóvenes dirigidos por Dios, ¿ves? Pueden unir entonces esas dos partes que quizás no tienen tanto que ver, pero un joven pues está en el medio y puede hacer entonces ese balance perfecto. Sí, definitivo. Excelente comentario, de verdad que esa es la realidad. Esa es la realidad, y cuando nosotros lo entendemos así, pues ya nuestra perspectiva como líderes juveniles cambia, porque ya vemos cuál es el propósito de Dios. ¿Ves? Pero mira, varias evidencias. Mira esto. Profeta Samuel, ¿cuándo fue llamado? ¿Cuándo era qué? Un niño. Daniel tenía aproximadamente entre 15 años, no se puede saber con exactitud, está entre 15 y 17 años. ¿Eso cómo lo catalogaríamos hoy? ¿Como un joven qué? ¿Joven adulto, joven adolescente? ¿Cómo lo catalogaríamos? Como un adolescente. Sí, como un joven adolescente. Como un adolescente, exactamente. Ok, perfecto. Mira, Jeremías, 19 años. Que de paso, Jeremías fue escogido desde el vientre de su madre. O sea, desde allá. Pero 19 años cuando él comienza su ministerio oficial como profeta. Y 19 años, ¿cómo lo catalogamos? Ya ahí por lo menos podemos sacar la licencia hace rato, ¿verdad? Sí. Es un joven. Sí, es un joven. Entonces, todavía es un teenager, está en su último año, pero ya está bastante grandecito, está bastante maduro. Está ahí en la colindancia, ¿verdad? En la transición. Un teenager, pero manganzón ya. Eliseo fue llamado cuando era un joven adulto. ¿Okay? Ya él ya había vivido un poquito más, pero era un joven adulto, pero seguía siendo en la parte de joven. Mira, Juan, el discípulo amado. Era el menor de todos. Exactamente, era el menor de todos. Y también el Señor lo escogió para momentos muy, muy, muy específicos, muy claves. Igual en el caso de Elena G. White, que es la que vamos a estar hablando en su momento, fue llamada a este ministerio a los 17 años. Eso es joven adolescente, me dijeron ustedes, ¿verdad? Sí. Wow. ¿Y por qué ustedes creen que el Señor tiene como que este modus operandi, esta manera como que muy constante de operar con relación a estos ministerios? ¿Qué ustedes piensan? Bueno, yo pienso que al ser jóvenes tenemos la habilidad como que, o el carisma, se puede decir, de llegar a las dos edades, como había dicho los chicos aquí, como también podemos llegar a los de nuestra misma edad, o nuestra misma etapa, que se nos hace más fácil. También una edad que es joven, que no tienes como que este tipo de atadura de que pues ya no tienes la actitud física para hacerlo, o también como que tienes la mente fresca. Pienso que todas esas cosas ayudan a que el mensaje se reparta mucho más fácil y rápido que pues una persona adulta o un niño. Exacto. Yo pienso, sí. Pienso también, ¿verdad?, que en esta etapa de la juventud es como que una gran oportunidad, porque al estar en esa transición desde que somos niños, dependemos de nuestros padres o de lo que ellos nos enseñaron, a pasar a entonces la vida laboral, depender entonces de lo que nosotros decidamos. Pasamos por muchas cosas y situaciones que podemos entender y podemos dar testimonio, ¿verdad?, a los demás y poder llevar su mensaje. Y me recuerda el versículo que está en Eclesiastés 11:9, que dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Pero haz un alto, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así que te está dando una exhortación: alégrate en los días de tu juventud, tienes todos los ánimos, toda la fuerza, todas las ganas, crees que puedes comerte el mundo, hacer todo lo que tú quieras, pero esté consciente de que Dios te va a juzgar sobre esto. Así que
es una gran oportunidad en que siendo joven podamos ser jóvenes pero al servicio de Dios. Que todas esas energías que tenemos, que toda esa pasión que sentimos por hacer las cosas que nos gustan, podamos entonces ponerlas al servicio de Él. Y yo creo que por eso, como vimos los ejemplos, Dios escogió varios jóvenes, porque es una etapa en donde tienen un gran potencial y uno se siente que con toda la energía y todo ese ánimo para hacer cosas nuevas. Claro, yo no lo podía explicar. Ustedes lo han explicado excelentemente bien. O sea, mira, ejemplo. Vamos a olvidarnos ahora un momentito del concepto bíblico. Vámonos a lo que es secular, sin necesariamente, no voy a señalar de que es malo o bueno. Simplemente ejemplos de cómo la juventud hace cosas maravillosas. Casi todas estas herramientas que nosotros tenemos del Facebook, del Instagram, de todo, ¿quiénes fueron los que la inventaron? Fueron chamacos. El Facebook fue un joven universitario para su trabajo que quería compartir con los demás lo que los otros decían en la universidad y qué sé yo, y ¡pum! De la noche a la mañana este muchacho millonario. Y ahora es una herramienta súper poderosa, pero ¿quién la inventó? ¿Quién fue el creador? O sea, la capacidad creativa del joven va, o sea, no, yo diría que sí tiene límites porque nosotros no somos eternos, pero está bien cerca de no tener límites. O sea, es cuestión de cuando un joven está bien concentrado en lo que quiere hacer y alcanzar, hay creatividad y cuando Dios lo inspira, wow, hacen cosas súper maravillosas. Y por eso es lo que el enemigo también quiere evitar, que Dios no te utilice o no nos utilice. Pero si nosotros nos entregamos, yo digo nosotros como si yo estuviese en esa categoría, me siento joven, pero no estoy. Son importantes, fíjate. Pero cuando Dios escoge a los jóvenes y los jóvenes se entregan, busca la historia, igual la historia de la iglesia adventista, vas a notar que quienes se le ocurrió la loca idea, porque eso fue una loca idea de la sociedad de jóvenes, ¿quiénes fueron? O sea, fueron jóvenes. Entonces, esto no significa que ahora, adultos, debajo de nuestros pies. No, porque recuerda que Dios va a trabajar en conjunto. Pero significa que tenemos que reconocer que Dios está esperando a nosotros para utilizarnos con gran poder y gloria. Solamente tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que Dios quiere. Por eso también, pastor, que usted mencionó ahorita que la iglesia tiene que estar compuesta de niños, jóvenes y los más adultos, porque puede ser que nosotros sí tengamos la mente como más fresca y tengamos la energía como para decir, pues dale, vamos a darle con todo, pero tal vez nosotros no tenemos la experiencia o no tenemos una idea concreta, que entonces en ese momento pues los adultos son los que nos ayudan a nosotros, porque puede ser que yo tenga una idea y usted que es más adulto que yo me diga, pues, o sea, vamos a hacerlo de esta manera o vamos a hacerlo de esta otra, o sea, y nos unimos las dos diferentes mentes para entonces poder ejecutar la acción. Pero también los niños también ayudan a eso, porque yo he conocido niños que tienen una mente brillante y puede ser que yo tenga una idea y el niño me diga, mira, pero mejorarla de esta manera porque me es más interesante. Entonces, que son cada tipo de edad ayuda a poder esparcir más o sea, si una iglesia no tiene las 3 edades, es como que algo le falta. O sea, es que como que podemos sí los jóvenes ser los más que llevemos el mensaje, pero también necesitamos de las otras 2 edades. O sea, es que es un conjunto completo. Vamos a verlo de esta manera. El niño es la semilla, ¿ok? El joven es la fuerza y el adulto es la madurez. Mira lo que pasaría si no hay niños. Eso es cuestión de tiempo, que va a morir la iglesia.
¿Verdad que sí? Si no hay niños, en cuestión de tiempo. Si no hay jóvenes, todo es muy, como que no hay energía. Muy serio todo. Es muy serio. Entonces, si no hay adultos, todo se puede tornar como todo un vacilón. Exacto. Entonces, Dios sabe lo que hace, Dios equilibra todo cuando nosotros nos unimos a esa voluntad que Él menciona. Es importante lo que acaba de decir nuestra amiga, y es que quizás me voy a meter en un tema controversial aquí, pero nada, estamos aquí compartiendo. Esa es la lucha que a veces tenemos, que no nos damos cuenta que hay una lucha contra carne y sangre cuando el enemigo lo que quiere es poner a pelear entre adultos y jóvenes para que entonces termine mal la iglesia. Me explico lo que quiero decir. O sea, si ya nosotros vemos que hay una lucha entre estos, pues hay que solucionarlo en el nombre del Señor, porque ya vemos que es una agenda que es del enemigo. Así que, bueno, cierro paréntesis porque me metí en un área que no era. Estamos hablando de espíritu de profecía. Bueno. Es que así es la palabra de Dios, es demasiado dinámica. Correcto, sí, nos lleva de un punto a otro y a veces ni cuenta nos damos. Bueno, ya sabemos lo que es el espíritu de profecía, ¿no? Entendemos qué es el espíritu de profecía y qué es el don profético, que es cómo Dios escoge a sus siervos para el oficio de ser profeta por un espacio de tiempo largo. Ahora, ¿y qué con relación a Elena G. de White? Porque como iglesia adventista, nosotros creemos fielmente que Elena G. de White fue una profeta escogida por Dios. ¿Quién es ella? ¿Qué hizo y cómo podemos saber que ella realmente fue profeta? Bueno, antes de llegar ahí, necesitamos entender un poco acerca de cómo surge precisamente la iglesia adventista. Y para eso voy a intentar hacer como compactar la historia y ver, mira, lo primero que nosotros tenemos que saber, y los que nos están escuchando, es que, y lo digo con toda humildad, la iglesia adventista surge como un propósito de Dios. Surge como un movimiento profético, con un propósito de proclamar un mensaje que no se estaba proclamando, que era el mensaje de la segunda venida de Cristo y el mensaje profético de Daniel y Apocalipsis. Esos mensajes no se estaban entendiendo, pero hubo un momento en la historia que bíblicamente lo podemos corroborar, donde Dios levanta a una serie de personas para proclamar esos mensajes, y luego de esos mensajes que surge la iglesia adventista del séptimo día. Así que voy a meterme un poquito en este tiempo que tenemos, a explicar un poquito acerca de una profecía que aparece en Daniel, que simplemente voy a dar los datos generales. No podemos meternos en la profecía porque para eso tenemos hasta una semana para explicarla. Así que simplemente son datos muy superficiales, solamente para que tengamos como una línea de pensamiento que nos ayuden a llegar a donde queremos llegar. Bueno, en Daniel 8:14 se le enseña a Daniel una profecía que se le conoce la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Eso es en el capítulo 8, versículo 14. Pero también en el capítulo 9 hay una profecía que es también de tiempo, que se le conoce como la profecía de las 70 semanas. Esas dos profecías, cuando se combinan, tenemos un cómputo donde nos va a marcar una serie de eventos bien específicos que se cumplieron, pero al pie de la letra, maravillosamente. Ahí es donde decimos, wow, esto no pudo haber sido un invento ni un cuento. Este es el Señor dirigiendo de principio a fin. Para eso quiero compartir otra vez pantalla para poder ver la gráfica que tengo. Y así lo podamos, yo lo voy explicando y sea como que más visual. Ok, miren lo que tenemos aquí. Tenemos aquí esta gráfica,
aquí aparece lo de las 2300 tardes y mañanas, que por un principio bíblico, que también, pues después podemos, los que tengan dudas, que escriban y digan, yo quiero saber más de las profecías de Daniel, pues que escriban y le metemos mano también en el nombre del Señor. 2300 tardes y mañanas, esta expresión tardes y mañanas, en profecía significan años, lo que significa que estos 2300 se convierten en años. ¿Y cuándo comenzó a correr esta profecía? Pues en el libro de Esdras habla acerca de que cuando saliera una carta, una orden para liberar al pueblo de Israel del yugo de los medos, de los persas en Babilonia, cuando saliera esa carta para que ellos fueran libres, iba a comenzar a contar el tiempo de los 2300 años. Y eso fue en el año 457 a.C. Entonces, el propósito de ellos salir de Babilonia era llegar a Jerusalén y reconstruir el muro, la ciudad y el templo. Entonces, esta profecía, que también se combina con la profecía de las 70 semanas, que son 490 años, en Daniel 9, marca el tiempo cuando Jesús iba a ser bautizado. Esto es impresionante porque es que no hay forma de tú poner en otra fecha porque no cuadra. Entonces, tú sabes lo que la Biblia, con años de anticipación, ya marcó el año específico cuando Jesús iba a ser bautizado. Ahí vemos cómo el espíritu de profecía se correlaciona con el testimonio de Jesús. Entonces, en el año 27 fue cuando Jesús fue bautizado, pero también esta profecía marca el año cuando Jesús iba a ser crucificado. Es que el Señor es maravilloso. Eso fue en el año 31 después de Cristo. Y también iba a marcar un evento trágico con Esteban, donde fue apedreado, que se lo encontramos en el libro de Hechos, fue apedreado, y eso desató una persecución de tal manera que los apóstoles y todos los creyentes en ese entonces tuvieron que salir de Jerusalén huyendo, y eso permitió que el evangelio se pudiera propagar en otros lugares como el Señor quería que se propagara, al punto, mira si eso se cumplió, que nos llegó el mensaje a nosotros y hoy lo tenemos. Es que eso ocurrió en el año 34. Ok, aquí, para que ustedes vean, de estos 2300 años, esto que yo te acabo de explicar se cumplió ya al pie de la letra y se cumplieron 490 años. Eso ya se cumplió. Pero recuerda que si tú le restas 490 a 2300 años, te va a quedar una cantidad de años que debe seguir corriendo para que se complete esa profecía. Que fueron 1800 años que después del apedreamiento de Esteban todavía faltaba para cumplirse. Cuando eso llegó a su fin, llega al 1844 después de Cristo. Mira cuán cerca está de nosotros ya. En 1844 después de Cristo fue cuando se terminó esta profecía de las 2300 tardes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Alrededor de estos años, un poquito antes, Dios levanta a un hombre llamado Guillermo Miller, que llevaba años estudiando la palabra de Dios, y él, viendo en la profecía de Daniel, descubre esta profecía de 2300 tardes y se da cuenta que al finalizar esa profecía, en 1844, iba a ocurrir algo interesante. Y lo siguió estudiando, después lo proclamó, mucha gente se unieron, siguieron predicándolo por todo Estados Unidos, por diferentes países, y de ahí surge algo bien lamentable, y es que hubo una confusión de este evento al final de los 2300 tardes. Ellos pensaron que Jesucristo vendría en esta fecha, pero la realidad es que eso no era el evento que iba a ocurrir. El evento que iba a ocurrir era que Jesús en el santuario celestial iba a comenzar un ministerio como sumo sacerdote. ¿Okay?
para interceder por cada uno de nosotros. Hoy nosotros oramos y quien recibe nuestras oraciones es Jesucristo como intercesor de nosotros. Eso Jesús lo comenzó al término de esta profecía en el 1844, pero ese gran movimiento milerita pensó que era la segunda venida de Cristo. Obviamente no era la segunda venida de Cristo y ocurrió un gran chasco. El chasco fue que ellos esperaban a Jesús, Jesús no vino en esa fecha. Y muchos se decepcionaron, se fueron, dejaron la fe y demás, pero hubo un grupo pequeño que se quedó estudiando la Escritura para ver en dónde ellos se habían equivocado. Y ese grupo pequeño se le conoció después como los Adventistas del Séptimo Día, de donde Elena G. de White surge. Y si te quedaste con ganas de más acerca de lo que estamos hablando de los profetas, esperamos que veas nuestro próximo video. Bueno, pues el reto para este video es bien interesante. Hay mucha información valiosa que hemos estado escuchando y específicamente acerca de los profetas. Así que, ¿qué características ustedes piensan en base a lo que hemos hablado que tiene un profeta, un verdadero profeta del Señor? Así que queremos que compartan este video y compartan su opinión acerca de las características en este video, ¿verdad? Abajo en los comentarios. Así que nos pueden conseguir también, ¿verdad? Los videos. ¿En dónde, Suriel? Pues estamos en Facebook bajo el nombre Spreading the Word to Harvest Souls, en YouTube y en Instagram, todo bajo el mismo nombre, así que está accesible así de prender tu teléfono y buscarnos rápido. Súper, así que bueno, Dios les bendiga y los esperamos en el próximo video. Una buena, muchachos. Nos vemos.